En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 13 de diciembre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32, donde nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Y él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Y ellos contestaron: el primero. Y Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñando el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas sí le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no se arrepienten y no creen. Hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos podemos preguntar por qué las parábolas de Jesús siempre pone un hombre donde tiene 2 hijos y ninguno de ellos es perfecto. Si nos ponemos a pensar en la palabra del hijo pródigo, por ejemplo, y en la que actualmente vemos que no hay hijos perfectos. Y quizás eso sea la verdad, hermanos. No hay hijos perfectos. Y no hay hijos perfectos en el lado de la vida, en este lado de la vida, en este mundo. Basta con echar quizás un vistazo a todas las escrituras para convencernos que ni los grandes patriarcas, ni profetas, ni reyes, ni apóstoles fueron modelo de virtudes. Y de hecho, el rey David, quien por una mujer llegó a matar; Salomón, que se rodeó de puras mujeres; Jacob, de que tuvo sus hijos y los hijos por envidia vendieron a su hermano José. De hecho, hermanos, vemos que todos ellos vivieron e hicieron cosas terriblemente malas. Pero para todo eso tenemos que tener en cuenta que somos salvados, somos salvos por la gracia de Dios y no por las grandes virtudes que hagamos. Es por eso, hermanos, que hoy en el Evangelio Jesús, en un claro ataque contra los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a los que le reconocían como duros y cerrados, ciegos en su corazón, presentan una sencilla parábola donde un padre que tiene 2 hijos los envía a trabajar a su finca. Pues el primero de ellos le dice que no lo hará, pero luego con su conducta y con sus acciones sí lo hace porque se arrepiente. En cambio, el segundo, que le dice sí a la palabra, sí de verdad, pero al final no lo hace, no va a trabajar. Y después de esto les pregunta: ¿cuál obró correctamente? Y todos dan una respuesta: es aquel que con la vida le dijo sí a Dios. Y entonces aprovecha Jesús para lanzar en una arremetida contra aquellos endurecidos de corazón, cuando nos dice que los grandes pecadores de la época, por lo menos los pecadores públicos como las prostitutas y los cobradores de impuestos y los publicanos, aquellos que viven una vida en el mundo, pues ellos llevarán la delantera. Y llevarán la delantera a los hombres religiosos de la época de Jesús, llevarán la delantera para alcanzar el reino de los cielos. Y hermanos, esta afirmación suena fuerte. Sí, hermanos, y en Jesús, nuestro Señor, hasta suena perturbador. Como que grandes pecadores van a estar adelantados en el caminar hacia el reino de los cielos. Y la respuesta la da el mismo Jesús. Y dice: vinieron grandes profetas, vino un hombre gigante como Juan el Bautista, pero ustedes, sacerdotes del pueblo, ustedes que van adelante con esa fe, supuestamente, no le creyeron, no lo valoraron. En cambio, esos pecadores, esa gente sencilla del pueblo, esa gente que no escuchó la palabra, que no creyó, pero que después de escuchar sí creyó. Y no solamente creyó, convirtió su vida.
y transformaron en buenas obras en su existencia. Amén. Pues hoy, hermanos, hoy reconocemos que no todo lo que dice Señor, Señor, no es el que ore más largo, hermanos, o no es el que se salvará, y no es el que ore más bello, no es el que está más elevado espiritualmente. No, no todo el que dice Señor, Señor es el más puro o el más santo, si se quiere decir. Pues hermanos, la vida hay que respaldarla con obras y obras de conversión. En nuestra iglesia existen dos tipos de personas religiosas. La persona orante de una vida en justicia, de una vida en amor, de una vida en servicio. Pero hay también personas orantes, llenos de resentimientos y amarguras, de intenciones torcidas y dañan en su corazón, de comentarios cizañeros, malvados, disociadores, donde impera el orgullo, la soberbia, la vanidad. Hermanos, no podemos tener esta incoherencia en la vida. No la podemos, hermanos. Así la experiencia religiosa no sea liberación o no es evasión, no es experiencia religiosa por convicción, sino por cumplimiento. Así no sea eso, es una experiencia religiosa que nos toca la vida. Amén. Que nos toca la piel. Es un barniz de nuestra existencia, hermanos, pero que quizás no ha cambiado profundamente nuestra vida. Y esto lo dijo Jesús de los escribas, de los fariseos y de los sumos sacerdotes en su tiempo. Que no lo tenga que decir en nosotros también, hermanos, que por el contrario podamos haber sido quizás pecadores como las prostitutas y los publicanos, que hayamos tenido una vida mundana de alcohol, de lujuria, de prostitución y de tantas cosas, pero que al final hemos creído en la palabra de Jesús, en la palabra de los profetas como Juan el Bautista, y que hemos convertido nuestra vida. Amén. Muchas veces decimos, obras son amores y no buenas razones. El amor está en las obras más que en las palabras. No el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Hermanos, todas estas frases nos permiten reflexionar. Y estos dos tipos de hijos que presenta Jesús nos sitúan en la manera de este Adviento, ¿cómo lo vamos a recibir? Pues el reino, hermanos, puede ser preparado desde dos actitudes ante el futuro. Y esto hay que tenerlo claro, desde una vida de deseos, de apariencias y sublimes palabras que no terminan por cumplir el querer del Padre, o desde la contundencia, esa contundencia de nuestros hechos que no necesita de la coherencia verbal para validarse. Amén. Qué importancia, hermanos, qué importancia tan decisiva hoy día nos da Jesús a cumplir la voluntad del Padre, la delantera en el reino, que la llevarán siempre los que realicen con docilidad la voluntad de Dios, aunque sus palabras, reacciones inmediatas y apariencias sean escandalosas como las de las prostitutas y los publicanos. Pero debemos de tener en cuenta que el verdadero creyente no es el petulante, hermanos, que se cree superior a los demás por sus altísimos deseos, sino que es el que se pone en las manos a la obra para gloria de Dios. Solo cree en verdad y es aquel que obedece. Y serán sus obras y ninguna otra cosa más las que liberen su vida, nuestra vida cristiana, de toda esa tiranía que está envuelta en puras apariencias, hermanos. Amén. Entonces, este es el tiempo de la conversión. El Adviento de hoy es el día propicio para decir, encontrándonos próximo a la Navidad, Señor, quiero ser un hombre nuevo. Quiero ser liberado de estas ataduras, de mis esclavitudes, liberado de la vida de hombre pecador. Quiero ser liberado de este orgullo, de esta soberbia, de este vicio, de este alcoholismo, de esta drogadicción, de esta mentira, de esta vanidad. Amén. Porque, hermanos, decirle que sí a Jesús, decirle sí a Jesús implica comprometerse
comprometerse a hacer lo que Dios nos pide, aunque esto, hermanos, como el caso de María, no siempre sea fácil. No siempre sea fácil. Por eso, hermanos, no basta leer la Biblia, no basta orar. Es necesario poner todo nuestro esfuerzo en hacer la vida y de seguro que Dios hará el resto. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.